digáis, estamos. Cuando queráis, sí. ¿Sí? Que dispare el más valiente o la más valiente. Bueno, pues explicar un poquito cuáles los mensajes o las claves de la conferencia que va a ofrecer en esta inauguración. Bueno, hoy es una inauguración de un ciclo de conferencias muy interesante con talentos muy potentes, y hoy vamos a empezar a hablar del comienzo de cualquier empresa, emprendimiento, organización, institución, que es el branding. Es la génesis de cualquier cosa que uno desarrolle en este mundo, con lo cual no es aleatorio o casual que hoy estemos aquí hablando de Brandofón. Brandofón es una forma de definir el branding del día de hoy, no de día de hoy, hoy es martes, ¿no? Sino de esta coyuntura. El brand of phone es la marca en el online y en el offline, que hace algún tiempo eran dos mundos separados, hoy forman parte de un mismo mundo, ¿no? No podemos pensar en una construcción de marca o en un medio o en un banco, cualquier cosa que no esté presente tanto en el on como en el offline. Y vamos a compartir algunas claves para que un emprendedor, una pyme, una gran empresa, la misma ciudad, una universidad, puedan desandar este apasionante e incierto presente y futuro de la mejor manera posible, construyendo marcas que no solamente sean exitosas en términos de rentabilidad, venta y presencia en el mercado, sino sobre todo exitosas en términos de la elección de las personas, el propósito, el impacto positivo que tienen en la sociedad, sus valores, y cómo construyen a partir de sus acciones una sociedad y un mundo mejor. Un experto como usted, ¿qué marcas de Segovia conoce? Pues Segovia, ¿Quién lo hace bien? bueno, yo creo que Segovia en sí mismo es un marcón. Por mi acento gaditano ustedes se darán cuenta que yo no soy de aquí. Uno cuando viene a España enseguida dicen, bueno, que hay que ver, ¿no? Y siempre me atrevería a decir que en el top 10 de cosas que no puedes dejar de ver antes de irte de España está Segovia. No solamente sus edificios, su acueducto, o sus calles, o su gastronomía, sino es el conjunto de aspectos que dan ese valor diferenciador y relevante para que la gente quiera venir a descubrirlo. Y también es una gran metáfora del branding. Vos podés tener un gran logo, llamémoslo acueducto, pero si no le das vida, sentido, sentimiento, motivos, solo un logo no existe, no puede contribuir. Así que yo creo que en sí mismo Segovia y todo lo que hay alrededor de Segovia genera un atractivo interesante para que todos aquellos que vienen a España o que vienen a Castilla y León o Madrid o zonas de influencia quieran venir y descubrirlo, ¿no? ¿Qué porcentaje de éxito en un negocio tiene la elección de una buena marca? Es una excelente pregunta. Es difícil responderlo, pero te puedo dar vuelta a la pregunta y decir, no hay ningún negocio exitoso que no tenga una gran marca detrás. De hecho, la mayoría de grandes negocios, no solamente negocios comerciales, de grandes proyectos exitosos, tienen una gran marca detrás. Pensemos, por ejemplo, en el deporte. Si pensamos en un gran deportista, ¿en quién pensaríamos rápidamente? Nadal. Rafa Nadal seguramente es la marca del deportista más admirada, reconocida y poderosa que podemos buscar. Y eso que Rafa Nadal no es ni el que saca mejor, ni el que volea mejor, ni el que tiene el mejor drive, ni el mejor revés, pero tiene una mentalidad increíble, admirada, nunca da por perdido nada, y no solamente es un gran ganador, sino que también es un buen perdedor, aunque pierde muy poco también, ¿no? O sea que no existe un negocio poderoso o un deportista exitoso o una organización, institución que tenga un impacto en la sociedad que no tenga una gran marca detrás. ¿Cuándo se puede decir que una marca está quemada, obsoleta o que ya no cumple su función? Bueno, eso básicamente pasa cuando la gente deja de elegirla, deja de tenerla en su cabeza, deja de tenerla en su corazón. Hoy por hoy hay un dato que es muy potente, que es que para los españoles 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no nos importaría. ¿Sí? Repito el dato, 9 de cada 10 marcas, ¿sí? Esto significa que 9 de cada 10 marcas son absolutamente irrelevantes o poco importantes o nada importantes para nosotros. ¿Qué pasa con ese otro 10% o ese 1 de cada 10? Han sabido transformar o evolucionar a los clientes en algo que yo llamo creyentes. No solamente compran ese producto o eligen ese servicio, sino que creen en esa marca, creen en sus valores, en su honestidad, en su autenticidad, en su contribución a la sociedad y al mundo, y por lo tanto, al compartir esa creencia se transforman en creyentes. Y es muy diferente conocer una marca que sentir una marca, ¿no? Cuando tú conoces una marca, esa marca puede generar en ti un comportamiento, pero cuando la sientes, genera un compromiso. Y pocas cosas más poderosas que un compromiso entre un creyente y una marca. Se me está ocurriendo ahora trasladar eso al ámbito de la política. Y en ese sentido, los partidos políticos cumplen con esos objetivos de marca.
Bueno, indudablemente hay partidos políticos que sí lo logran. Claramente tienen gente que cree en esa propuesta de valor ciegamente. Y hay otros partidos políticos que, abandonando algunos de sus principios o algunos de sus valores fundacionales o algunas de sus creencias básicas, lo que están haciendo es perder esa base de creyentes y por lo tanto de votantes. Entonces, la política hoy por hoy necesita repensar algunos aspectos esenciales de lo que es la construcción de una marca, que empieza por la honestidad y la autenticidad, quizás aspectos que faltan un poco en la política de hoy, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Gracias. A ustedes.